Fíjate que aquí depende de quién es el narcisista o psicópata hombre o mujer. Es decir, cuando se trata de la pareja, tienes que salir corriendo lo más pronto posible. No puedes quedarte a enfrentarlo. ¿Por qué? Porque un narcisista, un psicópata, hombre o mujer, para empezar, los narcisistas tienen un trastorno de la personalidad. No es una persona con la que tú puedas dialogar normalmente. No se puede llegar a un acuerdo. Estas personas a través del diálogo manipulan mucho porque hay técnicas de manipulación utilizadas a través del diálogo que son muy curiosas porque ellos saben perfectamente cómo dirigirlas. Existe un diálogo que se llama conversación o comunicación muerta. Ellos encabezan o llevan o dirigen la conversación a donde ellos quieren y que no llega a ningún lado y le están dando vueltas a las cosas. En el caso de la pareja, esto es muy común cuando, por ejemplo, ellos o ellas hacen algo que a todas luces uno como víctima siente que te están mintiendo o que no es congruente lo que te están diciendo y les preguntas, te contestan con otra pregunta, desvían la plática hacia otro punto, entonces van y vienen y nunca terminan de contestarte lo que les preguntas. Estas son técnicas de manipulación y esta es una típica conversación con un narcisista o con un psicópata. No te van a contestar directamente lo que les estás preguntando. Pero bueno, entonces, con una pareja es date la media vuelta y sal corriendo. No puedes ponerte a hablar o a llegar a un trato, a un acuerdo con ellos porque no se llega a ningún lado, jamás, nunca, porque no sienten empatía. En el caso de los psicópatas no hay vergüenza, no hay miedo, pasan por encima de quien sea. Entonces ellos, tan serenos como la mañana, van a actuar como les dé su gana sin importarle qué es lo que esté sintiendo. Entonces, pareja, salir huyendo. En el caso, por ejemplo, de abuso laboral o acoso laboral, que se da muchísimo, que se llama mobbing, el acoso escolar se llama bullying. En el caso del trabajo, es enfrentarlo. Puedes darte la media vuelta y cambiar de trabajo, si puedes, pero muchas veces no tenemos tan fácil esa opción porque además ya tenemos años trabajando ahí, no queremos perder antigüedad o lo que sea, múltiples razones por las cuales no podemos en ese momento. Cuando estamos frente a un jefe narcisista o psicópata, la mejor opción es enfrentarlo de tal manera que sepa que nosotros no vamos a dejar que nos humille, por ejemplo, frente a compañeros, etcétera. Ya sería con estrategias muy específicas que, bueno, acá nos tardaríamos mucho ir como mencionando cada una, pero aquí lo mejor es enfrentarlo y muchas veces ellos mismos se hacen para atrás al ver que es una persona que pone límites. Esa es la clave, el poner límites. Pero en el caso de nuestros queridísimos narcisistas y psicópatas gobernadores, por supuesto que no es darse la media vuelta e irse. En este caso, lo ideal sería que la población despertara a los dirigentes narcisistas y psicópatas, entendieran el mecanismo por medio del cual están manipulando a la sociedad desde siempre, pero que desde hace 2 años para acá, la manipulación ha tenido unas fases y ahorita se las voy a compartir porque son unas fases muy marcadas que ocurren en la pareja y que ocurren también o que ocurrieron durante todo este tiempo desde que empezó este ciclo. Entonces, aquí el punto con las autoridades no sería me doy la media vuelta y me voy, porque entonces les estamos dejando el campo abierto para que sigan ejecutando sus acciones. Aquí en este caso, lo ideal, como te comento, sería que la población pudiera despertar a esta manipulación y poderles hacer frente, o sea, reclamar nuestros derechos y no permitir que siga pasando lo que está pasando. Pero claro, al estar toda o gran parte de la sociedad dormida y, como tú decías, defendiendo a sus psicópatas, defendiendo a sus narcisistas, es prácticamente imposible que unos cuantos, claro que sí, ya lo hemos visto acá, por ejemplo, en redes sociales, en Telegram, cómo nos hemos unido, pero pues no ha sido suficiente y sí tendría que lograrse un despertar global, pero no solamente despertar de conciencia a los niveles que hemos venido viendo en las redes sociales de control, sino también de cómo funciona el narcisismo y la psicopatía, porque a mí me ha quedado claro, nena, que esta es la base de lo que está sucediendo. Son
seres completamente fuera de lo que es un ser humano normal, y que ya si nos vamos también a platicar un poquito más de entidades de oscuridad, créeme que hay unas cosas rarísimas dentro de los psicópatas. Fíjate que algo que ha sucedido ahorita actualmente es de que a mí me sorprende, pero bueno, ya no me espanta, porque para mí es algo muy natural, muy normal. Tú y yo hemos hablado y ya me has conocido un poquito referente a todos mis temas que he hablado de mis experiencias interdimensionales y con otros seres de otra naturaleza que no son humanos, y bueno, desde niña y todo. Pero lo que sí me sorprende en la actualidad es de que ya hay médicos, científicos, analistas, críticos y que se dedican en todo esto de lo que es abogados, de todo, que están conscientes de la existencia de todas estas entidades o seres, especies que no tienen nada que ver con la naturaleza humana, porque obvio, simplemente aplicando el sentido común y la lógica, lo que está pasando y lo que está sucediendo, pues no es otra cosa más que como que nos quieren una de dos, o simplemente para usarnos de servidumbre o como comida, alimento, o simplemente también quieren hacernos o convertirnos a su imagen y semejanza, y ya nos están dando un atisbo de lo que es. Pues estamos viendo la agenda pues andrógina también, nos quieren asexualizar, la otra es sexualizar como a los niños LGTB, y qué curioso que se ponen muy de acuerdo en todo el planeta. El único que tiene la capacidad de ponerse de acuerdo en todo el planeta al mismo tiempo a un grupo de movimiento o a nivel institucional cuando tienen en agenda es por medio de los medios de comunicación. ¿Y quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Los mismos. Entonces, por eso es que hacen sus movimientos de acuerdo a la agenda simultáneamente en todos los países. Eso no lo pone a pensar a la mayoría de la gente, porque piensa siempre, bueno, creyendo en la versión oficial. Pero nosotros luego notamos, porque sabemos y conocemos su modo de operar, ¿ya? Exactamente. Y retomando un poquito, bueno, todo esto que decías, ¿no? De las redes sociales y de la infantilización, tomando un poquito, ay, es que son tantos temas tan interesantes. Rápidamente, lo de la infantilización, fíjate tú, y tampoco me van a dejar mentir los amigos del chat, cómo en las diferentes redes sociales, y bueno, esto yo lo vi, me di cuenta y dije, en Facebook, estos muñequitos ya que te ponen, o sea, que te ponen tu perfil ya en forma de muñequito, esto es infantilización pura y dura, porque ya vemos a señoras ya como nosotras y señoras más grandes, que yo ya veo a mis tías de, ¿qué te digo yo?, de 70 años que usan Facebook utilizando las muñequitas y todo esto. Esto es infantilización. Y en mi canal de YouTube, que después te voy a dejar por acá el link, tengo precisamente un capítulo específico hablando de por qué y cómo se infantiliza a la sociedad. Porque es muy curioso que infantilizando a la sociedad, como lo decíamos antes, es de la manera en la que se puede manipular, porque entonces te meten en una etapa como si fueras niño, y niño tonto, porque además nos tratan como tontos, porque entonces es yo te digo esto y esto es lo que vas a hacer, y acá el que mando soy yo, ¿no? Entonces, pues esta infantilización está muy marcada. Eso, por un lado, los jueguitos, los mentados gamers y todo eso, esa es otra infantilización que también tiene otras explicaciones, pero también lo estamos viendo. Entonces, bueno, infantilizar, están infantilizando totalmente. Y retomando un poquito, nena, la otra pregunta, bueno, no era pregunta, pero el comentario que tú me hacías de cómo defienden a sus agresores. Fíjate que esta es una parte muy importante, que yo en este momento no tengo un video de esos en mi canal, pero he querido hacer un video porque es una parte medular dentro de las víctimas de narcisistas y psicópatas, este punto de cómo la víctima defiende a su agresor, al depredador, porque lo vemos incluso en violencia de género, en violencia intrafamiliar, el cómo de pronto el marido le propina unas tremendas golpizas a la mujer, a los hijos y demás, y entonces la mujer sigue y sigue ahí, y no lo denuncian y no lo denuncian. Todo esto tiene una explicación basada en el apego al perpetrador. Se llama apego al perpetrador y también se llama vínculo traumático. Les explico más o menos brevemente de lo que se trata. Resulta que todo esto comienza en nuestra niñez, a partir de que cuando nosotros somos niños, lo normal es que nosotros podamos tener un apego sano con nuestra mamá. Primero, es importante con el papá, pero el apego más importante de un niño es mamá.
Cuando no existe este apego importante, ocurre un trauma para el niño, que es el primer trauma que vive el niño en su niñez. Y rápidamente, por mencionarles, este apego que no se realiza de una manera correcta puede ocurrir o bien porque mamá se fue, ya sea porque abandonó físicamente, porque se murió o porque está quizá físicamente presente pero emocionalmente ausente. Son mamás indisponibles por la razón que sea, porque sufrieron depresión postparto, porque están muy ocupadas trabajando o porque están ahora en las redes sociales con el teléfono y al chiquillo no le ponen atención. Todo esto tiene sus repercusiones de manera totalmente trascendental en la vida futura adulta de un niño. ¿Por qué? Porque no se hace se le llama bonding a este apego sano que tendríamos todos que experimentar cuando recién nacemos con nuestra mamá, y cuando no se hace entonces este apego, que es un apego sano, un apego seguro, el niño crece y busca apegarse o busca figuras de apego alternativas al no tener a mamá. La próxima figura alternativa es papá, y cuando papá tampoco está, es alguno de los hermanos o tíos o abuelos o cualquiera que sea cuidador. Pero a veces es tan difícil la experiencia dentro de la familia, por familias de verdad muy disruptivas, familias donde hay mucho abuso de todo tipo, alcoholismo, drogadicción, etcétera, que a veces el niño o la niña no pueden tener una figura de apego ni siquiera alternativa. Entonces estos niños van a tener que arreglárselas de alguna manera para poder, es como si se apegan a sí mismos, y aquí el niño sufre una disociación, es la separación de su mente con la realidad para no vivir la realidad tan dura que están viviendo. Entonces se disocian y crean como si fuera un mundo alterno adentro de su cabeza. Un ejemplo de ello son los amigos imaginarios, o por ejemplo los niños que tú ves a veces que hay niños que están así como lelos y que les hablas y quién sabe dónde están. Entonces son niños que están muy disociados. Bueno, entonces, en el núcleo familiar es donde se aprenden estas dinámicas que después de adultos van a repetir y van a reenactuar lo mismo que vivieron en casa, lo van a repetir cuando salen de casa. Van a buscar parejas que se parecen a papá o mamá porque eso es lo que ellos vivieron. Entonces, van a estar repitiendo estos patrones, identificando en parejas tóxicas a papá o a mamá porque papá me trataba así, porque mamá me ignoraba o porque mamá no me daba mi lugar. Entonces me encuentro con una pareja que no me da mi lugar, que me ignora, que no está conmigo, pero no es, esto quiero que se entienda bien, no es masoquismo, no es quiero sufrir y quiero volver a vivir lo mismo que viví con mi mamá, sino existe internamente y psíquicamente un mecanismo el cual hace el niño o la niña busque relaciones, varias salidas, por decirlo así. Una de ellas es, como mamá o papá no me puso atención, representa para mí un obstáculo. Entonces, cuando yo identifico este obstáculo que viví en la niñez, cuando lo identifico en la vida de adulto con una pareja, me quiero apegar a esta persona para ver si puedo vencer ese obstáculo que no pude vencer en la niñez y lograr que esta persona sí me quiera como mi mamá no me quiso, por ejemplo, ¿no? Es un acto inconsciente totalmente, pero sucede. Otra explicación también a esto es que existe una atracción hacia las relaciones que son como imposibles o que son relaciones como inalcanzables. Esto me parece que en psicología se le llama el principio de Romeo y Julieta, que son personas que les atraen particularmente hombres o mujeres que ya tienen pareja o que están casados o que son como, que le llaman como su crush, ¿no? Y entonces es como muy difícil relacionarse con esas personas y tienen esa tendencia de ir una y otra vez con este tipo de personajes, pero todo viene desde la infancia. Son este tipo de apegos tóxicos que se forman con las personas. Y bueno, ¿por qué quise explicar todo esto? Porque cuando una mujer o un hombre caen en este tipo de relaciones con narcisistas o con psicópatas o con parejas también tóxicas y abusivas, se desarrolla un apego que se le llama así apego al perpetrador, porque hay un vacío en donde no fue cubierto eso en la niñez, como ya lo veíamos, donde no hay un apego seguro y una figura de referencia fuerte y sana, de tal manera que cuando se relacionan y se vinculan con una persona tóxica, digamos, se agarran de ahí, no se quieren soltar, y esto es a lo que se le llama
llama el apego al perpetrador y tiene una explicación también a nivel químico y nivel neurobiológico que ahorita lo vemos rápidamente, pero cuando ocurre este apego da como resultado también a un vínculo traumático, el cual la víctima de verdad no puede dejar a su agresor o agresora, porque también hay hombres que reciben agresiones de mujeres. No pueden y de verdad no se puede, porque esto produce una adicción y la gente no sabe esto. La gente en general, el público en general, cuando escuchan la palabra adicción, piensan que solamente ocurre con el alcohol, las drogas, los juegos, las apuestas, etcétera. Pero existe una adicción porque existe un estímulo y una alteración a nivel neuronal y a nivel neurobiológico que hace que la persona se haga adicta a su agresor. Y esto funciona de la siguiente manera. Cuando la persona cuando la víctima está conociendo a su agresor, se produce un neurotransmisor llamado feniletilamina, que es de la familia de las anfetaminas y que es precursor de la dopamina y de la norepinefrina, que todas ellas intervienen en los procesos de adicción y que todas estas van a ir a activar el centro opiáceo que está en nuestro cerebro. Funciona tal y cual como si nos estuviéramos dando un chute de metanfetaminas o de cualquier otra, incluso lo han comparado con la heroína, con los efectos que produce la heroína. Entonces, es literal una adicción. Y esto, cuando yo me entero de esto, digo, wow, con razón. Es que es tremendamente difícil dejar a una persona así. No importa que te esté destruyendo, no importa que te esté humillando, que te esté denostando. Hay un apego tan fuerte, o sea, que te controla completamente, claro, porque es una adicción. Entonces, ¿cómo funciona esta parte? De hecho, la feniletilamina, si ustedes la buscan en Google, es llamada la hormona del amor, precisamente porque se produce en estas primeras etapas donde ocurre la etapa del enamoramiento. Es una etapa clave donde te manipulan muchísimo estos narcisistas y psicópatas. ¿Si quieres decirme algo? De ahí eso de que el maltrato y luego después el arrepentimiento y le trae las flores y luego otra vez empezar otra vez y se hace un círculo vicioso ahí de adictivo, tolerancia, adicción, dependencia. Otra vez yo te maltrato, te jodo, te parto la madre también físicamente, a veces sucede esa violencia y luego después viene con su ramo de flores, la cajita de chocolate o el perdón y ya no va a volver a suceder, ¿verdad? Y luego otra vez caen. Entonces sufren un síndrome de abstinencia y luego viene el cuate o la situación o lo que sea y viene y le activa otra vez la hormona del amor. Exactamente. Le quita la droga en el momento que llega y le da el puñetazo, ya sea físico, lo que sea, y luego la deja sin esa droga, siente el síndrome de abstinencia y luego llega ahí está otra vez, ¿verdad? Y luego le activa otra vez la hormona del amor. Muy interesante conocer eso, cómo se activan y se manejan los químicos en nuestro cerebro. Uh-huh. Exactamente. Es muy interesante y cuando das con esta información, entiendes y se entiende entonces que las víctimas no tenemos la culpa, de verdad, porque hay mucha gente que dice, es que ¿cómo puede seguir con el esposo que la golpea y que la maltrata y que no sé qué? Hasta un cierto punto, claro, que uno es consciente y dices que me pega, que han sufrido violencia física, pero de verdad es una cosa de que te secuestra y esto se me olvidaba comentarlo. Los narcisistas y los psicópatas tienen unas cualidades y unas capacidades de envolver a la víctima de tal manera que es como que te inducen en una especie de trance. De verdad es increíble. Entras como en una enajenación, como en una especie de abducción tan tremenda, pero todo esto es porque ellos saben cómo manejar las palabras, las acciones y todo para poder, cuando ellos están en las primeras etapas, cuando están en la etapa del cortejo, hay una cosa que se llama love bombing o bombardeo de amor, que es cuando ellas, digamos que lanzan todo su arsenal de romanticismo, donde te dicen, eres el amor de mi vida, eres mi alma gemela, nunca conocí a nadie tan increíble como tú, ya me quiero casar contigo. Entonces, todo lo hacen muy rápido y todo lo hacen con altas descargas amorosas y románticas, que es aquí donde se comienza a producir la feniletilamina y que comienza el proceso de adicción de la víctima, porque entonces la víctima, ¿cómo no va a abrirse a una persona que está diciendo todo esto? Porque
no sabe que es una técnica de manipulación. Esto es actuado. La persona narcisista y psicópata no siente amor por nadie, ¿eh? Ni por el perro, ni por sus cosas, ni por nada. No puede sentir amor. Eso tiene que quedar muy claro. A todos los seres vivos los ven como una cosa de uso y abuso. La usan, abusan de ella y la desechan. Así de sencillo. En el caso de los psicópatas, no es nada personal en el sentido en el que si ellos tienen que pasar por encima de quien sea, lo hacen. En el caso de los narcisistas, cuando hay alguien que el narcisista pueda representar un peligro porque va a sobresalir más que él o ella, ahí sí lo hacen a propósito. Ahí sí van contra esa persona porque ellos ven como amenazada su posición de yo aquí soy el rey, la reina, todos hablan de mí, yo soy quien sobresalgo. Si ven que llega otra persona que puede sobresalir más que ellos, ahí sí van a propósito. Pero bueno, retomando un poquito la parte del apego, entonces es por esto que es tan difícil dejar una relación narcisista o psicopática, porque además esto que tú comentabas se llama refuerzo intermitente, el estira y afloja. Este vaivén de emociones en el que te mete un narcisista, un psicópata, es tremendo. Es como una montaña rusa de emociones. Es te maltrato, te humillo, te hago todo tipo de maltrato psicológico y cuando hay violencia física también. Y después, como decías tú, viene el disque arrepentimiento, el perdóname, el ya no lo vuelvo a hacer, te prometo que voy a cambiar. Hay quien incluso promete ir a terapia y demás. Todo esto es absolutamente falso. Entonces, este vaivén de emociones en el que se ve inmersa la víctima es a lo que se le llama refuerzo intermitente y es lo que hace que la víctima se mantenga ahí y haga este reforzamiento al apego que está desarrollando con el perpetrador, con la persona que está abusando de ella. De hecho, todo esto obedece a las leyes de lo que es el condicionamiento o el reforzamiento, que esto también en psicología, si por ahí alguien conoce los experimentos de Pavlov o también este otro psicólogo llamado Skinner, pero más particularmente los experimentos de Pavlov en donde ponía a unos perros y entonces les hacía sonar la campana y después les daba comida y los perros ya asociaban la campana con la comida y empezaban a salivar. Esto es lo que se llama condicionamiento. Dentro del tratamiento, dentro del ciclo de abuso ocurre este condicionamiento porque fíjense qué curioso, la víctima sabe que después de un maltrato viene un momento amoroso, entre comillas, viene una reconciliación y es esto lo que la víctima está esperando en realidad, porque esa es la adicción, me va a maltratar, pero sé que después van a venir los abrazos, van a venir los chocolates, van a venir los perdones y se vuelve a repetir y es un ciclo que se vuelve a repetir una y otra vez. Fíjate que hay mujeres que dicen, ay, ya me hace falta tener una peleadita con mi marido o con mi pareja, porque las reconciliaciones son bien buenas. Está bien buena, dicen. Sí, las reconciliaciones muchas veces, claro que sí, se tiene que decir en el caso de narcisistas y psicópatas, las hacen a través del sexo, porque saben que el sexo produce una adicción tremenda. Entonces, el sexo ellos lo usan también muchísimo como moneda de cambio o de manipulación. Entonces, una persona que, como bien dices, esto es súper frecuente, esto que acabas de decir, o sea, ya me hace falta una peleadita para una buena reconciliación, ¿no? Entonces, es aquí donde se encuentra el mecanismo de apego al perpetrador, del vínculo traumático que todo tiene ahí su base, de esta manera en la que funciona la adicción a esto. Entonces, quiero compartirles una lista, digamos, de componentes, de características que tiene, fíjense, toda relación con un narcisista y un psicópata. Y bueno, se las voy a ir nombrando y ustedes van a ir descubriendo y viendo cómo fue exactamente lo que se empezó a hacer hace 2 años.